La renovada Champions League se encuentra en un momento clave y con solo 2 jornadas restantes de la fase de liga, los cruces de playoffs comienzan a definirse. En este formato revolucionado, los equipos españoles enfrentan realidades dispares, con el Barcelona como el único equipo en el top 8, mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid luchan en posiciones de playoffs. Por otro lado, el Girona, tras una fase decepcionante, está virtualmente eliminado. El Barcelona, actualmente segundo en la clasificación, asegura su presencia directa en los octavos de final. Sin embargo, el Real Madrid, el vigente campeón de la competición, sorprendentemente está fuera de los 8 primeros. Esto no significa eliminación, pero sí que tendrá que disputar los 16avos de final, lo que implica una ronda extra para seguir avanzando. En una situación similar está el Atlético de Madrid, que también peleará por su continuidad en esta fase de playoffs. Con la clasificación actual, así quedarían los enfrentamientos. Los puestos 9 y 10 se enfrentarían contra los equipos que ocupan los puestos 23 y 24, lo que significa decir Borussia Dortmund o Bayern de Múnich contra el PSV o el Dinamo de Zagreb. Los equipos que ocupan el puesto número 11 y número 12 se enfrentarían contra los equipos número 21 y 22, lo que vale decir Atlético de Madrid o Milan contra el Celtic de Glasgow o Manchester City. Los equipos 13 y 14 se enfrentarían contra los equipos que ocupan el número 19 y 20, lo que vale decir Atalanta o Juventus contra Brujas o Real Madrid. Y los equipos números 15 y 16 se enfrentarían contra los equipos números 17 y 18, lo que vale decir Benfica o Mónaco contra Sporting de Portugal o Feyenoord. Posteriormente, los ganadores de los playoffs se enfrentarán a los 8 primeros clasificados de la fase de liga, quienes esperan directamente en octavos. Estos serían los emparejamientos actuales. El primero y el segundo de la fase de liga se enfrentarían contra los ganadores del número 15 y 16 contra el número 17 y 18, lo que vale decir Liverpool o Barcelona contra los ganadores de Benfica, Mónaco o Sporting, Feyenoord. El tercero y cuarto de la liga se enfrentarían contra los ganadores de los partidos entre el número 3 y 14 contra los números 19 y 20, lo que vale decir Arsenal o Bayer Leverkusen contra los ganadores de Atalanta, Juventus o Brujas, Real Madrid. El quinto y sexto de la liga se enfrentarían contra los ganadores de los partidos entre el número 11 y 12 contra el número 21 y 22, lo que significa Aston Villa o Inter de Milán contra los ganadores de Atlético de Madrid, Milan o Celtic, Manchester City. Y por último, el séptimo y octavo de la liga se enfrentarían contra los ganadores de los partidos entre el noveno y el décimo contra el número 23 y 24, lo que vale decir el Brest o el Lille contra los ganadores del Borussia Dortmund, Bayern de Múnich o PSV y Dinamo de Zagreb. Resumiendo, de superar los 16avos, el Real Madrid podría medirse en octavos al Arsenal o el Bayer Leverkusen, mientras que el Atlético podría enfrentarse al Aston Villa o al Inter. Por su parte, el Barcelona, al estar en el top 8, se cruzaría con los ganadores de Benfica, Mónaco o Sporting Feyenoord. El nuevo formato de la Champions League ha cambiado las reglas del juego. Ya no hay sorteo puro en los 16avos ni en los octavos de final, sino un cuadro guiado que organiza los cruces dependiendo de las posiciones en la fase de liga. Además, el factor campo dependerá de la clasificación, lo que otorga una ligera ventaja a los equipos mejor posicionados. En este panorama, el Real Madrid y el Atlético de Madrid enfrentan un desafío importante. Ambos tendrán que demostrar su jerarquía en una fase eliminatoria que promete ser feroz. Mientras tanto, el Barcelona observa desde arriba, pero con la presión de mantener el nivel en los cruces directos. El camino hacia la gloria está trazado y la renovada Champions League promete emociones al límite. ¿Podrán los equipos españoles estar a la altura del desafío? El fútbol tiene sus propias respuestas y solo el tiempo las revelará.